La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Vamos a presentar la oración y entonces, en vez de empezar en el capítulo 9, versículo 1, vamos a empezar en el 30 de nuevo, del anterior, versículo 30, porque ese es el contexto para lo que vamos a estudiar esta noche. Y arrancar. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de ti, damos gracias. Gracias por el día, gracias por las cosas lindas que tú has hecho. Gracias por tu palabra, la cual vamos a estudiar. En ti queremos permanecer, Señor, y tú nos has dicho que para permanecer en ti hay que permanecer en tu palabra. Por ello, en esta noche, Señor, te pedimos que nos ayudes a estudiarla y a entender tus caminos. Espíritu Santo, danos entendimiento, danos sabiduría, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y bendice todos los que estamos aquí y cualquier otra persona que venga de camino. Por todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alright, so vamos a empezar en el 8:30. Dice que Gedeón tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. So, el problema de la poligamía, ¿verdad? También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Now, una de las cosas que deben saber, por el contexto y otras cosas, es que esta concubina no es una mujer israelita, ella es cananea. So, aquí vamos a tener un problema con los 70 hermanos de Gedeón, que son de raza, y que no es israelita, ¿me entiendes? Porque es hija de una esclava, de la concubina. A ver. 31. Y también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. 32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal de 24. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. 25. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. So, como comentábamos la semana pasada, Gedeón fue un héroe de esta gente, hizo grandes proezas, pero al terminar su misión, él se descuidó espiritualmente. Si se acuerdan, abrió el altar, hizo un efod, ¿se acuerdan? Alterno, entonces se metió en problemas y ahora vamos a ver las consecuencias de sus decisiones. Y uno de los problemas que vemos en la Biblia es que a veces estas cosas bajan a la segunda y la tercera generación. Significa que nosotros podemos cometer una mala decisión, pero las consecuencias las sufren los hijos y los nietos, ¿no? Más abajo. Entonces vamos a ver el resultado de todas esas malas decisiones. Capítulo 9. Abimelech, hijo de Jeroboam, o sea de Gedeón, fue a Siquén, a los hermanos de su madre. Anoten ustedes, no fue a los hermanos de Gedeón, esos 70, él no fue a eso. Su mamá es cananea, él va a Siquén y le va a hablar a todos esos cananeos que están allí. Él no está apelando a los israelitas, él está apelando a los no israelitas. Vuelve a leer 9:1. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquén a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: 2. Yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o sea de Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. O sea, en otras palabras, lo que él está diciendo es: ok, ustedes viven en esta ciudad, ustedes quieren seguir gobernados por los descendientes, los hijos de Gedeón,
que son 70, ¿ah? O ustedes quieren que yo sea el rey, el que manda aquí. Y yo soy de ustedes. Que les voy a poner atención a las necesidades de ustedes, ¿no? Ok, versículo 3. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos, los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Este hombre, noten ustedes, que cuando la gente empieza a hacer política, siempre es con amistades o con familiares, ¿verdad que sí? Y eso sigue siendo así en la iglesia, y tenemos que estar velando siempre pendientes de eso. Vamos a aprender muchas cosas de la política aquí. ¿Está bien? Versículo 4. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berith, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. En otras palabras, se buscó un grupo de hombres que fueran a su guardaespaldas. Porque lo que este muchacho persigue es ser nombrado rey. El rey. Entonces, ¿cuál es el único problema de todo esto? Bueno, Abimelech, Gedeón fue llamado por Dios, ¿verdad que sí? Sí, el hombre cometió 20 errores, pero fue llamado por Dios. ¿Este Abimelech fue llamado por Dios? No. ¿Ustedes han visto que Dios se le apareció y Dios le habló? No. ¿Por qué no? ¿Ah? Porque este cananeo no sirve a Jehová. Quien llamó a cada uno de los jueces es Jehová Dios. Pero este no. La intención de este y los otros es sacar a los israelitas de su tierra. Matarlos y exterminarlos a todos. ¿Sí? Y la única razón que Dios levanta a los jueces es para que defiendan a su pueblo. ¿Sí? Now, ustedes vieron que Gedeón tuvo su falta. Cada vez que Dios levanta a una de estas personas va a tener falta, ¿verdad? Anota el patrón. Y eso continúa. ¿Sí? Y mucha gente tiene problemas con eso, pues dice, están esperando una persona perfecta. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos faltas y fallas. Todos hemos pecado. Si nosotros no entendemos la gracia, vamos a estar en serios problemas. ¿Está bien? Este es el problema de que Jesús hablaba de tratar de sacar la pajita cuando uno tiene una viga. ¿Sí? Y que en muchas otras iglesias y concilios y denominaciones han promovido una teología de santidad que es un poco irreal. Yo creo en la santidad, pero no en ese tipo de santidad. Estas personas supuestamente son súper espirituales, son seres angelicales, Dios se les aparece todas las noches y les dice las cosas. Eso suena fantástico y ese es el problema, es que es fantástico. Así no es que funciona esto. Y al final descubrimos que son hombres igual que nosotros y son seres humanos igual que nosotros. ¿Está bien? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. La gente se vende así, se proyecta así para impresionar a las personas y ganar los votos o ganar súbditos. Pero nosotros somos de carne y hueso. ¿Está bien? ¿Cómo usted define la santidad? Es importante. ¿Verdad? Y es importante, por eso hablamos de estos temas constantemente, ¿verdad? Y cómo es el proceso de la santidad. Pero no quiere decir que somos gente exaltada y semidivinos y nada de ese tipo de cosas. A ver, ¿qué versículo me quedé? 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Una vez lo hacen rey, y él se consigue esta banda de guardaespaldas. Aparentemente esta familia tenía una actividad y estaban todos los hermanos, estaba toda la familia. Y allí, uno a uno, sobre la piedra, los va a decapitar, ¿no? Es un poco fuerte pensar que usted va a matar a sus propios hermanos. Pero él los eliminó a todos. A todos. Porque si no los matan, el problema es que él es un esclavo cananeo, hijo de la concubina. Él no puede gobernar. Los que tienen derecho a gobernar son los 70 hijos de Gedeón. Para él usurpar el poder, tiene que matar a sus hermanos. Y los mató a todos.
Yo quiero detenerme aquí unos minutitos para preguntarle lo siguiente. Hay personas que codician el poder y de tal manera que están dispuestos a hacer cualquier cosa. A veces en la iglesia tenemos gente que quiere tener el poder y están dispuestos a mentir y engañar y hacen cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Explíqueme eso. Porque están pensando en su beneficio personal y no en lo que en realidad es lo importante de tener un cargo para Dios. ¿Ya? ¿Y estas personas fueron llamadas por Dios? No, ellos están trepándose. Quítate tú para ponerme yo. ¿Está bien? Y entonces esas son las cosas que tenemos que observar. ¿Ya? ¿Quién te llamó y por qué tú aspiras a esta posición, a este puesto? ¿Por qué aspiras a este ministerio? ¿Verdad? Hay gente que lo quiere y ya está, y lo arrebatan. Y van a hacer cualquier cosa por esto. Yo pienso que uno tiene que tener una visión, que Dios le da la visión para que uno se dé cuenta de que es un llamado de Dios, no ponerse uno porque yo quiero estar ahí. Okay. ¿Y cómo sabemos si tiene un llamado? Los frutos. La acción. Okay. Vamos a mirar estas acciones. ¿Qué es lo que vemos aquí que uno dice? Yo no creo que tú estás llamado, ¿eh? ¿Qué te parece degollando a 70 personas? Que tu hermano. Que son tus propios hermanos. La ambición era más poderosa. El amor y el interés fueron al campo comida, ¿verdad que sí? Pudo más el interés que el amor que te como tenía. que vamos a tener miedo en todo lo demás porque me atreví a esto y me tienen que seguir porque si me atreví a esto voy a hacer otras cosas. Definitivo. La práctica de la intimidación, ¿no? Definitivo. Por eso le dije, vamos a ver mucha política aquí hoy. Psicológicamente. ¿No? Trabajando psicológicamente. Trabajado psicológicamente. ¿Sí? Alright. So, tenemos que estar seguros de eso. Now, yo he visto a gente hasta hablando en lengua y manipulando iglesias. En una iglesia que estaban haciendo una búsqueda del pastor, pues querían traer a este muchacho que era amiguito de ellos, que hay un grupito que está interesado, y el hombre se para allí a hablar en lengua, todo el mundo impresionado que Dios está hablando, y ahí le profetiza, este es el pastor de la iglesia. La iglesia se dividió, ¿no? Porque no era el hombre de Dios para allí. Pero esas son cosas que pasan. Usted no se puede dejar llevar por esas cosas. Y eso pasa mucho, no de vez en cuando, pasa mucho. Y no le temen al castigo. No, porque no es por los dones ni por la profecía, es por los productos. ¿Cómo sabemos que alguien está llamado? Piensen en la iglesia. ¿Cómo usted sabe si usted está llamado por Dios para un ministerio? Es que lo puede ejercer sin que nadie le diga, tú vas a estar en cargo. Él comienza a ejercerlo naturalmente. Es correcto. Y sin querer tener el mérito. Es correcto. El Espíritu Santo va a producir el querer como el hacer en ti. Te da el corazón para ese ministerio, te da la pasión para ese ministerio. Él te da el corazón para eso. Cuando tú lo haces, tú vas a ser efectivo. Y te resulta, y tú ves los frutos. Porque Dios está contigo. La otra persona lo va a intentar y no le funciona. Y que mayormente yo entiendo, pastor, que el Señor trabaja contigo en simpleza primero. Ya. A ver, lo simple hasta lo más complejo. Puede alguien decir, ay pastor, pero eso no es espectacular. Oh, eso es bien espectacular. Porque no todo el mundo, le fueron, los dones les fueron dados. La gracia le fue dada. Eso es una capacitación sobrenatural. Si el Espíritu Santo no te da eso, olvídalo. Tú no vas para ningún lado. Uno quiere ver los frutos del llamado. Uno quiere ver si ese ministerio es para ti. Es lo mismo que alguien dice, yo quiero cantar. Alright, si te damos el micrófono y ese ministerio no es para ti. El gallo, ¿sabes? Eso no es para ti. O lo tienes o no lo tienes. Porque es una capacitación sobrenatural. ¿Sí? No, usted quiere algo bien espectacular. Oh, sierva, te llamé para que cantes en Génesis. Well,
el primero que te va a decir siéntate soy yo. Porque si, por más que te profeticen, si no tienes los dones de lo alto, tú no eres. Por más que griten y hablen en lengua, si Dios no te dio el corazón para ese ministerio, tú no eres. Tú no eres. ¿Lo entendió? Ok. Nada, lo que quiero es aprovechar estas cosas para que usted aprenda y entienda. La profecía no es ningún problema, pero la profecía es para qué? Confirmar tu llamado. Pero ya todo el mundo vio los dones. ¿Me entiendes? Sí, hermano. Pastor, pregunta o comentario. Estamos hablando de los frutos para lo que uno es llamado, pero también uno tiene que tener el testimonio para vaquearlo. No es simplemente llegué yo y voy a tomar, tienes que tener un testimonio que te lleva a trazar esa línea para llegar a ese punto. Ya. Y una de las cosas que hizo Abimelech es, yo voy a mandar aquí, yo soy el rey. Y lo que Carlos me está diciendo es, llegó alguien y dice, espérate, yo soy aquí el que voy. Cuando alguien está en el yo, tenemos problemas con eso. Porque tú tienes que tener un espíritu de servicio. Dios te pone en tu corazón servir a los demás. Y eso es algo precioso verlo en una persona. Cuando usted compara a los demás, que no tengo tiempo, yo no sé, y para aquí para allá, y nadie lo quiere hacer, y aquí aparece una persona que lo hace, como dice Prima, con la mayor naturaleza posible. Y uno se le acerca y dice, ¿por qué tú estás haciendo eso? Ah, es que yo amo esto, pastor. Ok. Eso habla solo, ¿sí, Richard? Yo creo también de que esa persona debe tener un tiempo de oración y ayuno para ver si en sí está llamado para eso, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que por eso es que la gente no sabe para qué fueron llamados. Porque eso es algo tan natural que tú no lo ves y estás frente a tus narices y Dios te ha dado algo, pero tú dices, ¿cómo va a ser? Eso no puede ser. Sí, eso mismo es. Yo vi mano por allá. Esta misma semana estaba hablando de eso mismo, me está bien interesante. Estaba hablando con mi papá y mi papá está últimamente trabajando mucho con plomería y me está explicando que uno de los procesos para uno identificar dónde es que hay algo que está mal, uno no puede ir donde esté el hoyito buscando, sino que tiene que dejar que el agua corra, ¿verdad? Para entonces donde sale. Yo creo que así mismo pasa con Dios. Nosotros buscamos al revés, buscar dónde son los hoyos y dónde están los hoyitos, a ver dónde es que Dios nos quiere, qué Dios quiere hacer. Uno debe buscar tiempo de intimidad con Dios y no va a ver como donde se supone que salga la manera de mostrar el amor por Dios, ahí es que va a salir. Ese es el hoyo. Entonces el problema es que al revés, y experiencia personal, yo lo he buscado a veces así, a veces me frustro diciendo, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde se supone que yo esté envuelta? ¿Dónde se supone que está haciendo? Pero cuando uno se enfoca nada más en buscar ese tiempo de intimidad y ese tiempo de conocer el corazón de Dios, la manera en la que tú reflejas tu amor es así mismo donde Dios te quiere sirviendo. Sí. Así de sencillo. Sí, por donde sale la cosa. Carlos, ¿eras tú? ¿Quién era? Oh, yo como que vi otra mano por allá. A ver. Pero es así, entonces, fíjate, ese mismo ejemplo es interesante porque tú tienes que mirar a ver por dónde sale el agua. Y eso es lo que uno hace, uno tiene que mirar a ver qué sale de tu corazón, qué sale de ti. Correcto. Y uno como pastor tiene que observar quién tiene los dones, quién tiene el llamado. ¿Me entiendes? Y cuando tú lo ves, mira, por ahí está saliendo la cosa. El problema es que la persona no lo ve. O ve lo que él quiere ver. Y a lo mejor él tiene el don de otras cosas, pero él no quiere eso. Yeah. No se da cuenta que es... O está hablando por otra cosa. Exacto. Eso se llama el llamado interno del Espíritu Santo. Si gente tiene que hablar a ti primero. Llega un momento que tú dices, o sea, que el Señor te lo muestra, que hay algo. No hay un momento que tú lo realizas, porque pasa un incidente, pasan dos, pasan tres. El llamado externo, como hemos hablado de la profecía, por ejemplo, es cuando alguien te lo confirma. Tú sabes, y te lo dice, mira, sí, te he llamado para esto, porque ya Dios te habló. Y tú lo ves. Pero este asunto de que usted no lo ve,
y Dios no te ha hablado, y Dios no te ha capacitado, y Dios no te ha dado nada, y te empiezan a profetizar, tú vas a ser evangelista, tú vas a hacer esto, tú vas a ser maestro, tú vas a ser pastor, tú dices, crea confusión, porque están adivinando. Y así no es que funciona esto. Noten la frase que usé en lo que les acabo de decir. Si Dios te llama, Dios te capacita. Siempre, eso no falla. Si no estás capacitado, no estás llamado. Porque ¿cómo te va a llamar sin capacitar? Te va a dar las herramientas para tú hacer ese trabajo. ¿Sí? Y yo entiendo que tanto en la adoración como en la predicación, la unción respalda mucho a uno. Oh, sí. ¿Entiendes? Oh, yeah. Eso es lo que Dios pone en ti y lo que te ven cuando de wow. Yeah. ¿Entiendes? No tanto en la oración, pero también en los que predican también. Sí. La unción es la que respalda a uno. No, eso es así. Si tú no tienes la gracia y el favor de Dios, we have to find out. Nada, quizá hay hermanos y hermanas en la iglesia que están trabajando porque lo quieren hacer y quieren acordar. Sí, usted me entendió. Y también necesitamos personas así, que trabajen en los diferentes ministerios. Pero hay gente que está especialmente capacitada para ciertas cosas. Y eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. ¿Duda? ¿Confusión? ¿Pregunta? ¿Estamos? Vamos a seguir con la política. ¿Qué versículo me quedé? 6. Entonces, se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. El muchacho logró lo que él quería, un poco por la fuerza, por el mollero, pero lo logró. 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, ¿quién es Jotán? El único hijo sobreviviente de Gedeón. Cuando se lo dieron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Él se trepa como en un monte, y desde allá arriba le está hablando, y como la voz suena, allá abajo en el pueblo le oyen. Y ya ustedes saben por qué se trepó allá arriba, a distancia, para protegerse de Abimelech, porque Abimelech acaba de matar a sus hermanos. Si lo cogen a él también. Él está trepado en un monte hablando. Y se oye el eco y todo lo que él va a decir. 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Esto es una historia, una parábola, donde él le va a hablar a Abimelech y a ese pueblo, y él les va a decir una cosa a la otra. Le va a decir, si es de Dios va a pasar esto, si no es de Dios va a pasar esto, y al final se va a cumplir lo que él dice. O sea, él empieza diciendo, los árboles un día decidieron, queremos tener rey, pero ellos no eligen otro árbol. Ellos van aquí donde el olivo, y le dicen, hey, ¿tú quieres ser rey sobre nosotros? Well, dice el olivo, no sé, yo produzco aceite, y con ese aceite yo honro a Dios, y con ese aceite honramos al hombre. En otras palabras, el aceite representa la presencia de Dios, las oraciones que suben de los santos, más con este aceite ungimos a los siervos del Señor. Eso es un rol muy importante. Y yo quiero seguir haciendo mi ministerio. ¿Por qué voy a dejar mi ministerio para irme a ser rey? Pues yo no tengo ningún interés en gobernar los árboles. ¿Qué tienen que ver los árboles conmigo? Yo soy un olivo. Interesante, ¿verdad? Bueno. 10, ¿no? Sí, 10. 9. ¿El 9? No, ya el 10. El 10. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. El olivo ya el olivo lo rechazó. Y los árboles van. ¿Dónde la higuera dice, mira, tenemos un puesto, un cargo aquí para ti?
Y la higuera dice, espérate un momento, mano. Y la respuesta es similar, ¿verdad? A la del olivo. Y él dice, yo no tengo interés de estar mandando a los demás. Yo no sé quién quiere eso, pero yo no. Yo tampoco. ¿Está bien? Versículo 12, ¿no? Dijeron luego los árboles a David, pues ven tú y reina sobre nosotros. 13, y David le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Ahora tenemos un problema aquí con la vid. La vid produce el vino, que dice el proverbio que era que alegra el corazón. No, aquí hay un problema teológico profundo y que crea confusión. Yo he visto discusiones con esto, porque dice que alegra a Dios, o sea, como si Dios tomara vino. Siempre hay debate en las iglesias de que si interpretamos la Biblia literalmente o simbólicamente, ¿cómo se interpreta? ¿Verdad? Entonces, el término hermenéutico, o sea, es la palabra teológica para decir, esa es la interpretación del texto, ¿no? Y hay diferentes escuelas, créanme que son muchas. Entonces aquí, lo único que están haciendo es usando una analogía, como si Dios fuera un ser humano, y que Él también tomara vino, pero no es que literalmente eso ocurra. El contraargumento que la gente dice, no, por ahí dice que Dios toma vino. Fine. Y eso es lo que dice ahí. Pero no podemos coger todas estas cosas. Es como cuando Jesús da las parábolas. Y hay quien hace unas interpretaciones concretas, literales de la parábola. Es una parábola, ¿verdad? Esas confusiones se dan en la iglesia. Quería sacar eso del medio. Y si usted esta noche me dice, yo quiero lo que dice la Biblia y Dios se embocacha, ok, fine. Pero también puede ser que alegra a Dios porque está haciendo su trabajo, está cumpliendo su función, pues alegra a Dios porque está haciendo su ahí. Digo así, yo lo... Y para eso fue que yo lo creo. Exacto, que yo lo veo así. Noten lo que es común aquí, ellos se sienten que su servicio a Dios, ellos fueron llamados a esto, ellos no fueron llamados a la política. Todo el mundo le está contestando, no, a mí me crearon para este propósito. Yo no voy a dejar mi misión, mi rol de la vida para hacer otra cosa. ¿Qué hacen los árboles? 14. Dijeron entonces los árboles a la salsa, anda tú, reina. O sea, estos hermanos están buscando a cualquiera. Hasta la salsa. 14. Dijeron entonces todos los árboles a la salsa, anda tú, reina sobre nosotros. 15. Y la salsa respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la salsa y devore a los cedros del Líbano. Ahora, la salsa, ¿qué hace la salsa? Nada. La salsa está llena de espinos. La salsa no produce nada. La salsa no tiene una misión. Lo que nos está diciendo el autor es que muchas veces los grupos políticos se buscan a la persona menos cualificada. Los demás eran competentes, eran gente de logro, eran gente que tienen propósito. Pero la salsa lo que tiene son espinos, man. Porque tú quieres elegir un hombre agriado así, ¿no? Pero, entonces la salsa dice, bueno, si ustedes quieren, yo puedo ser rey de ustedes, seguro. Pero no vayan conmigo, porque si no sale fuego y los consumo a todos aquí. Interesante, ¿verdad? Entonces, 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa,
que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. O sea, la explicación larga es esta. Ok, si ustedes eligieron a Abimelech por rey, si ustedes creen que lo hicieron bien y que este es un hombre bueno y que procedió con justicia, disfrútenlo. Ahí ustedes, gócesenlo. Lo que él sabe es que si una persona es despiadada y ustedes eligen una persona despiadada, los pueblos se merecen los líderes que tienen, ¿verdad que sí? Aguántenlo. Ese es el entre líneas. Eso es como nosotros que elegimos los políticos más embusteros que hay, ¿verdad que sí? Y nos gusta reelegirlos, es la cosa. Nos dicen que todo está bien en el país. Es que 4 años desde hace poco tienen tortura. Seguro. Pero pastor, pregunta, y países como Norcorea y Inglaterra que siguen la tradición de que los familiares van a tomar el control de eso. Bueno, sí, porque son dictadores. Ahí no hay un proceso paralelo. Electoral. Hay supuestamente unas elecciones, pero sabemos que no hay ninguna elección. Porque ganan el 100% de los votos, ¿no? Tú no te atreves a votar en contra de ese hombre porque te van a matar. Países marxistas, comunistas, ¿no? Acá le llaman socialistas, pero es lo mismo. Eso es bien típico. O sea, Fidel Castro nunca pidió una elección, Hugo Chávez nunca pidió una elección, ¿verdad? Así funciona eso. Y ahora eso es lo que queremos en nuestro país. Horrible. Horrible. Aquí supuestamente lo que tenemos es unas elecciones libres. Pero en países con dictadores eso no es igual. A ver, ¿dónde me quedé más? 20. Y dice, y si no, fuego salga de Abimelech, o sea, si no es una buena persona, si no es un hombre de integridad, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y la casa de Milo, y que consuma a Abimelech. Lo que él está diciendo es, ¿tú sabes qué? Si él es bueno, gócenselo, disfrútenlo. Pero si no es bueno, aquí lo que va a pasar es que él los va a oprimir a ustedes, los va a maltratar, y ustedes se van a sublevar y va a haber una guerra aquí profunda entre ustedes y ese tipo. Y eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí? A ver. Versículo 21. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. O sea, donde él se fue, ellos están ahora mismo en el norte y él se fue por toda la cordillera y vivió al sur en Judá, bien lejos de su hermano, en tierra de otra tribu, para evitarse cualquier persecución, ¿verdad? Y que lo asesinen. 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, o sea, después de 3 años de reinado. 23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron. Noten ustedes que Dios envió un mal espíritu para que se enemistaran unos con los otros. Háblenme de eso. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Han visto algún otro ejemplo en la Biblia que eso se haga? Bueno, cuando Jesús le dijo a los discípulos que fueran a predicar la palabra, ¿no? Se partieran y les envió un espíritu de persecución, algo así. Bueno, se desató una persecución en Jerusalén para que ellos fueran a predicar. Ok, ¿alguien más? A Saúl, cuando desobedeció, el Señor le envió ese espíritu que lo atormentaba. A cada rato en la Biblia vemos cómo Dios confunde las mentes, los pone a pelear unos contra los otros. Eso es algo que es bastante frecuente, aún en los últimos tiempos, ¿verdad? Busquen en segunda de los Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2 y Pablo está hablando aquí del anticristo. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué
se manifiesta el anticristo. Capítulo 2, digo. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y alguien que lea versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron en la injusticia. So, Dios envía estos espíritus engañosos para crear juicio. Y la gente termina haciendo unas cosas horribles y bárbaras. Y en este caso, en los últimos tiempos, Dios envía al anticristo. Y la gente se va a ir tras el anticristo. Se va a manifestar que la gente no quiere seguir el bien, no quiere seguir la verdad, quieren seguir el mal y la mentira, y por lo tanto quedan condenados. Eso significa, como le llamamos, le da una mente reprobada. Ya. ¿Verdad? Pero yo entiendo que es porque ya el Señor, entiendo que el Señor tiene límite, porque te da unas oportunidades, te exhorta de diferentes formas y te da largas, y yo creo que llega uno hasta aquí. Eso. So, Eso es así. Eso es así. Y yo los llevé al final de la historia, porque al final de la historia de la humanidad pasa lo mismo. Cuando Dios decida, pero la gente dice, Dios va a permitir que el anticristo se manifieste. Exacto, pero es que es enviado. Porque Dios decide, esto se va a grabar aquí. el control de todo. Ya. So que ustedes sepan, hay personas que no pueden ver a Dios interviniendo en la historia humana y haciendo cosas como esta. Pero la Biblia dice que hay vasos para honra y vasos para deshonra. Y en ese ejemplo es Faraón fue diseñado para molestarnos, hermano. So, hay de todo en la casa de Dios y eso hay que entenderlo. ¿Está bien? Pero es como tú dices, Vilma, eso no quiere decir que Dios está obligando a alguien a hacerle el mal. Es que ya ellos están mal. Ellos escogieron. ¿Bien? Pero Dios usa eso con un propósito. ¿Está bien? Oye, vamos a regresar a Jueces, capítulo 9, versículo 23. 24. Sí. No, es que quiero volver al 23. O sea, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Cuando dice un mal espíritu, ¿es un demonio? No necesariamente, yo pienso que puede ser una persona. Ok, aquí es cuestión de animosidad, sí, el pensamiento que los confunde, los turbe. Dice el texto, los confunde a uno. Esto es importante porque para alguna gente cada vez que ven un mal espíritu es un demonio. Y eso no es así. Pues hay diferentes espíritus de rebeldía, espíritu, ¿sabes? Confusión. De mentira, diferente. No necesariamente es un demonio que viene a asustarte. Oiga. Esto es importante porque en Génesis queremos discriminar, ¿eh? No discriminar más, sino distinguir una cosa de la otra. Si yo creo que alguien tiene un mal corazón, el corazón está mal, tiene un mal espíritu. No quiere decir que está endemoniado. Pastor, yo no estoy endemoniado. Yo leí eso no es. Pero hay iglesias que todo es un demonio, ¿no? Estás en la vigilia y te estás durmiendo y hay que reprender el espíritu de sueño. Si hubiese sido un demonio, hubiera dicho ahí. Ya. Ese siempre anda detrás de mí. Ya, me he dormido como 3 veces. Gracias. No, yo voy con lo que pasa que soy esposo. Está meditando. Sí. Pues así es. Igual que los dones del Espíritu, nosotros creemos que hay ángeles caídos, nosotros creemos en demonios, pero no todo es un demonio. No todo es un demonio, ¿está bien? Y hay gente que está atada, hay gente que está en esclavitud, pero no tiene que ser un demonio. Por ejemplo, cuando alguien está lleno de ira,
un apóstol le puede decir, veo que tu corazón está en prisiones de maldad. Pues eres esclavo del mal y piensas en el mal y vieras que es el mal. ¿Sí? So, a veces la gente necesita liberación de eso. Hay gente que tiene unas ataduras de heridas que tuvo la niñez. Necesita liberación. Pero eso no es necesariamente un demonio. Podría haber un demonio. Pero el Señor te tiene que mostrar si hay un demonio. Pero asumir que todo es un demonio no edifica más. So, por eso hablaba de poder discriminar. Y discriminar no significa estar prejuiciado con alguien, sino distinguir una cosa de la otra. Porque por eso es que cometemos muchos errores en nuestras iglesias, ¿verdad? Que todo siempre. Y si la hermana se puso unas pantallitas, pues tiene un demonio. No. ¿Está bien? Y eso no nos hace menos espiritual que los otros hermanos. Lo único que eso significa es que nosotros reflexionamos un poco más que los demás. ¿Cómo se puede identificar un demonio? Pon un ratito, hacer lo que tiene que hacer y luego se... Well, hay tres maneras. Número uno, si se manifiesta, entonces queda bastante obvio. Si no se manifiesta, el Señor te lo tiene que revelar y mostrar. Ahí tienes el apóstol, que está, aquella muchacha, la pitonisa, le seguía, ¿no? Estos son los grandes hombres de Dios. Y ya no está diciendo nada malo. Pero al tercer día, no fue el primero, él dice, espérate, esta tiene algo aquí que no es de Dios. Al apóstol le tomó tiempo poder identificar. ¿Está bien? Hay espíritus de religión y espíritus religiosos que no son de Dios. Lucen, porque se visten de ángel de luz. Eso es lo que hace difícil identificar si alguien está endemoniado. Porque se visten, lo ven normales. ¿Está bien? La tercera manera es que con el tiempo, como le pasó al apóstol, tú digas, espérate, tú sabes, aquí pasa algo. Y los ojos te son abiertos. A veces identificar un demonio es bien dramático, porque se manifiesta, pero a veces tú ni sabes. Es como cuando Satanás estaba en Job, en la carta de Job, allá arriba. Los demás no se daban cuenta hasta que llegó Dios y dijo, espérate, ahí te veo. Te veo. ¿Eh? No hay ningún librito que te enseñe a ti al 100% a identificar un demonio. Porque esa es la habilidad que ellos tienen, ser invisibles y engañarnos. ¿Eh? Yo sé que en muchas de las iglesias, pues todos los domingos se manifiestan los demonios. Y la gente haciéndose culebras y vomitando y cosas así. Y el joven que estaba endemoniado, que se presentó ante Jesucristo, él le sacó los demonios y lo metió en un cerdo. Ese no se vistió porque estaba desnudo. El del cerdo. Pero en esos casos, los demonios están reaccionando a la presencia de Jesús. Ellos explotan. Es un nazareno, ¿qué vienes a hacer aquí? Ellos están en pánico. Ellos están reaccionando a la presencia de Dios. Ahora, temas complejos. Amamos a nuestros hermanos de otros concilios, otras congregaciones, pero lamentablemente muchas de estas cosas se perpetúan y se repiten porque nadie estudia, nadie reflexiona, nadie le da pensamiento serio a estas cosas, ¿verdad? Estas cosas son reales, pero una vez los hermanos son tremendos. Nosotros siempre andamos buscando confirmación de las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Y hay hermanos que ven cosas donde no hay. Y se apareció un pajarito y dice, ay, Dios me está confirmando. Es un pajarito, man. Eso es todo lo que es. ¿Verdad? Está bien. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, Dios es sensacional y sobrenatural de tal manera que en las cosas naturales Dios está. Y eso es importante comprenderlo y agarrarlo.
el día que usted quiera ser dirigido por el Espíritu, Dios te va a hablar y nadie se va a dar cuenta. No hay que parar toda la congregación y no hay que detener el culto para que Dios te hable. Te puede hablar en una alabanza, en un cántico. Una hermana te puede saludar y en sus palabras Dios te habló y Dios te confirmó unas cosas. Y la persona que te está hablando ni cuenta se da. Y Dios se está moviendo de una forma poderosa. Todo eso es sobrenatural. No hay que tirar sillas ni nada de esas cosas. Ese es el mover del Espíritu. Y cuando Dios nos dirige y nos guía, así es que Él lo hace. Y créeme, que tú vas a palpar la dirección y la guianza de Dios. Mira lo que decía Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, ¿no? ¿Qué está diciendo Él? Si ustedes no le ponen atención a esto, pasa desapercibido. Ustedes ni cuenta se van a dar. Y por eso la mayoría de las personas dicen que Dios no habla, Dios no dice nada. Pero que no están sensibles a escuchar al Señor. Eso. Y casi siempre estamos pensando, deja ver a quién Dios le va a hablar hoy. Si quiere hablar a ti, no le quiere hablar a más nadie. Eso. Pastor, y entonces con los hermanos sensacionalistas, pues nada, son mis hermanos en Cristo, yo los amo, pero necesitan aprender y crecer un poquito en cómo es la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé que los estoy forzando a pensar de una forma más madura, porque cuando yo era nuevo evangelio, a mí también me gustaba un revolú. ¿A quién no le gusta eso? Pero hay que crecer. Hay que crecer. ¿Ven? ¿Qué versículo me queda más? 24. Dios envía esto, dice en el 23, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Como ven, esto pasa Dios haciendo justicia. Jotán, después que dijo estas cosas, se fue y se mudó. Él no creó una revolución. Él no buscó un ejército para pelear. ¿Qué fue lo que él dijo? Si ustedes lo hicieron mal, Dios se encarga de ustedes. Mía es la venganza, dice el Señor. En la iglesia, amados hermanos, si alguien hace una injusticia a usted, entrégaselo a Cristo. No hay que quemar la iglesia y el pastor y a todo el mundo. Si Dios es real, Dios se encarga de la situación, Dios va a enderezar las cosas. Entonces eso fue lo que dijo, no, aquí no hay que hacer nada más. Ahí le dejo al Señor con ustedes. Y cuando llegó el tiempo, Dios intervino y fue una cosa terrible. Right. 25, ¿no? Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Lo que está pasando es, ¿sabes que los reyes tienen gente que van a cobrar los impuestos, ¿verdad? Y después que hacen la colecta de los impuestos, van transportando el dinero a los demás sitios. Los de Siquem, los que eligieron al rey ahora tienen gente que está saltando. Piensen en Robin Hood. Tú sabes que en Robin Hood el rey lleva su dinero y la banda de Robin Hood los asalta y le quita y se los da a los pobres. Bueno, pero aquí le están robando, ¿verdad? Ya empezó la pugna entre ellos. Y ahora se lo dicen a Abimelech. 26. Y Gaal, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. 27. Y saliendo del campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Después que los árboles eligieron la salsa, ahora quieren quemar la salsa. Por eso les dije, hoy vamos a hablar mucho de la política. Si esta gente está diciendo, espérate, ven acá, ¿por qué tú te crees que tú eres rey sobre nosotros? Bueno, yo me creo que soy rey porque ustedes me pusieron así. ¿Por qué si elegimos a esta persona de rey, ahora lo queremos sacar? Porque no nos gusta.
pero es que nosotros lo trepamos. Es lo mismo con los líderes, todo está bien hasta que hacen algo que no te gusta. Yeah. Lo mismo con los jefes. Este jefe me encanta, es tremendo, hasta que estás debajo de él y entonces te obliga a hacer algo que no te gusta y es un mal jefe. Ok. So, esta gente nombraron un rey, pero no lo quieren hacer caso. Lo nombraron líder, pero no quieren seguir las instrucciones del líder. Ellos quieren seguir mandando, aunque te nombran. No supieras que tú no has entendido. Te hemos nombrado el rey, pero nosotros somos los que estamos en control. Aquí en este pueblo decidimos las cosas nosotros. El problema es que Abimelech dice, espérate, el rey soy yo, chicos, yo decido. ¿Qué hacemos cuando hay un líder que no nos gusta? En la iglesia, ¿eh? ¿Pero no? Buscar cómo sacarlo. De hacer la vida de cuadritos para que se... Hay que someterse, es el líder. Ponerlo en oración. En oración. Si Dios le dio los dones, Dios lo llamó y Dios lo puso ahí, ¿de verdad que usted lo quiere sacar? No. ¿Ah? Hay que no sé, si Dios lo puso ahí. Oh, lo han sacado, yo lo he visto sacado, sí. Sí. Es que yo creo que el yo de las personas y el poder y el ser reconocido, eso es lo que lleva a eso. Entonces, muchas veces mezclan lo que es secular, posiciones que tenían secularmente, y digo secular, trabajo, profesiones, vamos, Yeah. y lo quieren mezclar en la iglesia, y las cosas del Señor no es así. Yeah. Dios trabaja de una forma diferente. Yeah. Somos siervos. Yeah. Y cuando entendamos que nosotros somos siervos y no merecedores de nada, es que entonces podamos trabajar como Dios manda. Okay. So, vamos a poner diferentes situaciones. Mire, dice Jotán, el hijo de Gedeón, bueno, si Abimelech es un hombre de Dios y esta es la persona apropiada para esto, disfrútenlo porque todo va a salir bien. Cuando lo que debe ocurrir es los frutos. Se debe producir una iglesia alegre, unida, en paz, ¿verdad que sí? Que da gusto ir a la iglesia. Eso debe ser lo que debe ocurrir. Si esto es de Dios y si el líder es el que tiene que estar ahí. Si no es la persona correcta, ¿qué va a ocurrir? Todo lo contrario. Comodidad, alcohol. Ya, y la corrupción, y la mentira, y el maltrato, todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? Alright. Comentarios también. Cuando esas cosas se dan, ¿qué hace Dios? Para empezar, ¿por qué buscamos un líder así? ¿Por qué buscamos un mal líder? Es la pregunta. Bueno, el corazón es así, busca esos espíritus y por ahí. Porque buscamos líderes conforme a nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que están mal los corazones para buscar un líder mal. Ese que está ahí, ese que pusimos nosotros, no fue el Señor, lo pusimos nosotros. Fue el hombre, no fue Dios. Tiene que hacer lo que a nosotros nos gusta, conforme a nuestro corazón. Espérate, pero es que ustedes no ponen ahí a nadie. Estamos en la iglesia. No somos los árboles eligiendo la salsa. Estamos en la iglesia. Teológicamente tenemos que cambiar la manera que pensamos. Porque el reino no funciona como mucha gente se cree que están en el mundo, en una corporación o en un negocio. No. Aquí las reglas son distintas, ¿verdad? Y si usted remueve personas puestas por Dios, entonces tenemos un problema con Dios. Hay consecuencias. Hay consecuencias. De ambas partes. De ambas partes. De ambas partes. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? ¿Está bien? De ambas partes. Por otro lado, si una persona usurpa el lugar que no le toca y un mal líder se trepa, hay consecuencias también. Y si Dios no lo puso, ay de esa persona. ¿Verdad? La cosa es que la iglesia le pertenece al Señor. Y Dios pone y Dios quita. Y cuando Dios enciende tu lámpara, magnífico. Pero cuando Jesucristo dice, voy a apagarle el candelabro, se apagó. ¿Verdad? Es algo distinto.
¿verdad? Y yo sé que en nuestra iglesia hacemos elecciones todos los años, en noviembre. ¿Por qué hacemos una asamblea anual? Porque el estado de Texas lo requiere. Y a veces eso confunde a los hermanitos de la iglesia, ¿verdad? Y la manera que nosotros tratamos de trabajar con eso es decir lo siguiente: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo personalmente creo que si es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está entre nosotros. Y que si nos ponemos en oración, el Espíritu Santo nos va a dar un sentir, un mismo sentir. Y que nosotros vamos a probar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esto no es sencillamente por un voto o la mayoría de los votos. Nosotros estamos tratando de discernir la voluntad de Dios. Y lo que parece ser un voto es nosotros expresar lo que yo siento del Señor es esto. Yo creo que esto es de Dios. Magnífico. So, la manera que un cristiano ve el voto necesita ser distinto. No debe ser política en la iglesia. ¿Está bien? So, el llamado voto es una expresión de que tenemos un sentir. El Señor nos puso esto en el corazón. ¿Lo agarramos? Espero no haber confundido nada de algo. A ver, ¿dónde me quedé más? 28. 28. Okay. 28. Y Gal, hijo de Bet, dijo: ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jorobal y no es Zebul ayudante suyo. So, Zebul es como el general a cargo de esa ciudad, de la guarnición de esa ciudad. O sea que trabaja para Abimelech. Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? A ver, so, este Gal llega y es un bravo. Es un bravo, no le gusta a Abimelech, ¿verdad? 29. Ojalá estuviera este pueblo bajo mis manos, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. So, este Abimelech llega y dice: no, olvídate, yo me voy a enfrentar a Abimelech y yo lo voy a correr. Es más, le voy a echar un reto. Abimelech debe venir aquí para que nosotros peleemos frente a frente. Se me quita un bravo, ¿no? A ver. 30. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Bet, se encendió en ira. 31. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. So, este Zebul que está gobernando la ciudad, o el alcalde, como le quieren llamar, le informó al rey: aquí hay un chamaco que se cree que es un bravo. Ven con tu tropa y tu gente y le hacen una emboscada y vamos a salir del problema, ¿verdad? 34. So, uno de los errores que tenía este muchacho cuando se puso a hablar es que él asume que todo el mundo en el pueblo está molesto con el rey y que lo van a respaldar a él. Pero hay lealtades divididas, ¿verdad que sí? Y hay gente que son leales al rey. 34. Levantarse pues de noche, Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. So, esta gente está en una emboscada, están escondidos. Gal sale a la puerta de la ciudad, porque supuestamente va a haber una pelea entre él y Abimelech, ¿verdad que sí? Pero esta gente está escondida y no se ve nada. Bueno, se supone que es un ataque de sorpresa. Pero allá en uno de los montes, el muchacho Gal ve movimiento. Y él dice: ahí vienen tropas. Y Zebul le dice: no, estás viendo cosas, chicos. Eso son sombras nada más. ¿Verdad? Vamos a ver, próximo versículo. 37. Volvió Gal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Pues ya llegó un punto que Zebul no puede esconder más el secreto, ¿verdad? 38. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca?
con que decís quién es Abimelech para que le sirvamos. ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Vamos a ver si tú eres bravo de verdad. 39. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas los persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Lo que pasó aquí fue, pelearon. Pero Gaal pudo regresar a la puerta de Siquem y se refugia en la ciudad. Y Abimelech se va a un pueblito más aparte, ¿no? Esperando a ver qué es lo que va a pasar aquí. Pero entonces Zebul, ahora como las fuerzas de Gaal han bajado, puede expulsarlo. Y lo va a echar fuera de la ciudad de Siquem. 42, ¿no? O 41. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech. Los de Siquem piensan que todo está bien con el rey porque expulsaron al muchacho, el revolucionario. Ellos salen de la ciudad porque le van a decir al rey, hey, nosotros votamos al hombre. Estamos bien contigo, ¿verdad? Well, not so fast. Aconteció el día siguiente, 42, que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech. 43, el cual tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Esta gente vino y mató a la gente del pueblo. ¿Por qué? Pues la única razón que Gaal estaba allí es porque ellos lo apoyaron. Versículo 45. Que Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. ¿Por qué de sal? Cuando usted le echa sal al terreno, lo hace estéril. A mí este hombre les daba unos ataques de ira bien profundos. 46. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de Dios, del Dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió. Está bueno, ¿no? Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en sus manos y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Los líderes del pueblo se refugiaron en la torre, en esa fortaleza, pero este hombre buscó ramas y las encendió en fuego y los quemó a todos, ¿no? 50. Después Abimelech se fue a Tebes, otro pueblo, y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, o sea, la gente principal. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. 52, son la misma situación de Siquem, ¿no? Una torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle en fuego. Su plan era repetir la hazaña. 53, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. La hermana le dijo: ven acá un momentito que te quiero decir algo. Alright. 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero la atravesó y murió. Bueno, en esta cultura, un guerrero debe morir, hermano, de otro guerrero, pero hermano, una mujer. Espérate, ¿cómo mataron a este hombre? Hermano, una mujer lo cogió allá abajo.
Imagínate. 55. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Estas tropas, que la mayoría de ellas están comprados a salario, se fueron. No hay por qué pelear aquí, ¿verdad? 56. Así pagó Dios, miren, escuchen esto. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo con su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jorabal. Eso se cumplió lo que el muchacho les dijo. Si esto es de Dios, pues ustedes disfrútenlo. Pero si no es de Dios, ustedes están en un problema bien serio. Y aquí fueron fulminados, porque Dios los puso a pelear los unos con los otros. Dios deshace todas estas jugadas y todas estas maniobras, ¿verdad que sí? Así deshace. Ya we go. Comentarios, preguntas. Vale, vamos a estar de pie. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.